Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y de hecho, Elías ha impulsado este proyecto, la misma que ha crecido hasta un 133% en comparación con el año pasado. Así pues, los ecuatorianos podrán acceder a estos derechos laborales, principalmente a la jubilación, y esto también con el objetivo de sostener los fondos, superar esta crisis financiera. Y de hecho, esto ha generado algunas incertidumbres en cuanto a los empleadores y a los empleados, y por ello, pues estamos justamente con Vanessa Velázquez, ella abogada especialista en temas laborales. Vamos a hablar acerca de las perspectivas y beneficios de la afiliación voluntaria y bueno, cómo funciona en la práctica. Gracias, doctora Velázquez, bienvenida. Bueno, ¿cómo ve este programa que está impulsando el IES y también esta situación de afiliación voluntaria de, digamos, una persona que no está trabajando, está afiliada voluntariamente, cuando entra a relación de dependencia tendría que dejar de estar pagando esta contribución o cómo funciona? Bienvenida, doctora. Buenos días, Verónica. Es una forma de acceder a estos beneficios que el IES nos genera con la famosa afiliación voluntaria. Un poco revisando las cifras, creo que es muy importante poder tomar en consideración que el crecimiento de la afiliación voluntaria tiene dos aspectos importantes. Uno, este nuevo programa que lanzó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tienes la oportunidad de afiliarte desde que tienes 15 años hasta que tienes 24 años. Eres un emprendedor, eres una persona que trabaja en redes sociales. Entonces, un poco hay que entender que el mundo ha ido cambiando. Así Ya es. no todos los jóvenes, y si haces una encuesta o muy sencilla, ya no quieren estar atados a un lugar de trabajo 8 horas diarias, tener un empleador fijo, sino que quieren trabajar en O diversos quieren, pero lugares. no pueden también, la realidad es como es. Exacto. Y justamente vamos a eso. Hay este 54.4% que te habla la última encuesta de empleo del INEC, que te dice que mantenemos informalidad. Así es. 3.7 de desempleo ya te da una cifra. Entonces, claro, parece muy agradable escuchar que el universo del IES está creciendo, pero lo que no se dice y lo que no se visibiliza es que este universo crece únicamente en afiliaciones voluntarias. ¿Por qué? Porque quiere decir que en el país lo que sigue creciendo es la informalidad. Claro. Entonces, sí, puede haber un éxito generado en esta nueva modalidad de afiliaciones voluntarias, mas sin embargo, no podemos dejar de lado y hay que hacer un análisis completo y bien realizado de lo que pasa con la situación de desempleo e informalidad. Entonces, aquellas personas que están en informalidad porque salieron de sus trabajos plenos desde pandemia, muchos de ellos, y hay estudios que revelan que en el Ecuador te demoras más o menos 2 años para Ujú. volver a conseguir empleo, quiere decir que aquellos buscan los beneficios de la seguridad social. ¿Por qué? Porque tienes una atención médica sin un prepago, sin un pospago, sin un reembolso, de alguna manera, a pesar de la crisis del IES. Tienes servicios funerarios, que al final es otro de los beneficios que te genera. Tienes la posibilidad a través de la afiliación voluntaria de tener créditos Ujú. hipotecarios, no quirografarios, porque estos se atan a los fondos de reserva y al aporte que hace el patrono, no a los riesgos de trabajo, de seguridad y salud en el trabajo, porque lógicamente no hay un Claro. empleador. Pero hay beneficios que son interesantes y a los que las personas al final quieren acceder, sobre todo al final de tu vida laboral, que es la famosa jubilación por Así vejez. es. Así que básicamente eso es lo que se puede ver, es lo que se puede analizar, que hoy las cifras de la informalidad van de la mano con este crecimiento que según la página del IES habla de un 133%. Hay una entrevista a Eduardo Peña donde se habla en cambio de un 210%. Entonces todavía no tenemos ni las cifras reales, Así es. más sin embargo, sí hay un crecimiento muy importante de esta afiliación. Ahora, bueno, esto sí, lo de la informalidad es un tema, pero esto es sin duda es un beneficio que tiene el IES y que quienes no están trabajando en relación de dependencia pueden optar por ello. Ahora, ¿qué pasa
Doctora, cuando alguien está afiliado voluntariamente y consigue un trabajo, ¿tiene que dejar de aportar voluntariamente o cómo funciona? No hay ninguna prohibición expresa de la ley ni de sus reglamentos respecto de la obligatoriedad de una persona que esté afiliada voluntariamente y logre vincularse a un empleo pleno en el que goce de una afiliación que deba desafiliarse. Hay que entender que hay una diferencia importante. Cuando tú te afilias voluntariamente, pagas del 17,60% de 460, más o menos Ujú. 80,96. Cuando tienes esta edad de este nuevo modelo de afiliación de 15 a 24 años, tienes este importe único de pago de $52. Entonces, por eso es que en ese ámbito ha crecido más, porque inclusive el valor que pagas es menor. Entonces, es importante. Pero no hay ninguna prohibición. Yo puedo seguir afiliada voluntariamente y estar afiliada por mi empleador. O sea, se suman las aportaciones, las de No, uno propio, no. no, ahí hay un tema Muy particular. interesante. Muchos dicen, es que yo busco una mejora de mi Claro. jubilación. No, el IES tiene una metodología de cálculo para la jubilación por vejez que no ha cambiado y que es otra de las razones por las que tenemos una crisis, porque te toma en consideración tus 5 mejores años. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, que trabajaron en el sector público, que salieron hace 10, 15 años, se han mantenido afiliados ahora únicamente con el sueldo básico, pero su jubilación por vejez será importante porque tomarán en cuenta sus 5 mejores años. Entonces, ese tema es Mm. importante ir viendo porque estas prestaciones y beneficios del IES, que aumenta el universo de afiliados, también le generan cierta crisis porque hay que entender y buscar la sostenibilidad de estos beneficios. Beneficios Así a es. hijos, beneficios a cónyuges, con un pago de un 3,41%. ¿Será necesario? ¿Será sostenible? ¿Será que podemos hacerlo cuando la jubilación por vejez cada vez se hace más necesaria porque nuestros adultos mayores tienen mayor expectativa de vida? Y eso ya lo reveló un estudio actuarial profundo que se hizo al final del gobierno del presidente Lazo. Así es, este estudio actuarial que, bueno, está ahí, está durmiendo el sueño de los justos. Este actual director, Eduardo Peña, también ha mencionado que, bueno, esto no va a ser un tema de este gobierno o quizás de cuando se reelija el presidente, sí, pero es evidente que el IES tiene un problema muy serio, una quiebra inminente y los gobiernos han ido pateando la pelotita para adelante cada vez porque, claro, no sería popular una reforma para el IES, no sería popular que se incremente el porcentaje que se aporta, porque obviamente la atención que se recibe en salud no es la más óptima. ¿Usted cómo ve toda esa situación, doctora, y cuáles son de las propuestas que se han planteado, y cuáles ve la más viable para salvar al IES? Yo creo que los gobiernos y la asamblea tienen la responsabilidad de darle al pueblo ecuatoriano una solución inmediata. Aún le restan 8 meses al gobierno y a la asamblea para trabajar un proyecto de ley que permita que el IES sea sostenible. Ujú. Lamentablemente, la cuerda siempre se rompe por el lado más débil. Y el lado más débil, hablamos de nuestros jubilados hoy, los que reciben pensiones hoy, no nosotros que muy probablemente ni siquiera estemos pensando en recibir este beneficio de jubilación. El problema es que ya no es sostenible el pago de los fondos de la pensión de vejez Así y es. eso es sumamente grave. El hecho de decir que es un tema que se encargará el próximo gobierno o la próxima asamblea, donde tienes una asamblea que no menos de 100 asambleístas pretenden ser reelegidos y un presidente que también busca la reelección, evidencia que esta problemática no está siendo tomada en serio, tal cual el tema de empleo, siendo temas importantísimos, quizás el número 2 en la preocupación de cada uno de los ecuatorianos. Claro. Ahora, sobre estas reformas, por ejemplo, se ha planteado una de ellas, porque hay varias que se están planteando, incentivos para que la gente se jubile más tarde y reciba una mayor pensión. Por ejemplo, ¿usted cómo ve esa situación? Quizás menos dramática que simplemente se aumenten los aportes. Lo que ocurre es que habrá que ver el impacto de estos cambios. Muy probablemente el más fácil y el más sencillo es aumentar la tasa de aportación y desde luego afectar a dos partes que son las intervinientes en eso, un empleador que tendrá que elevar sus costos de mano de obra en un país donde estás en el cuarto nivel en América Latina con el salario más alto. Eso es realmente complicado porque nos resta competitividad, sobre todo en el sector exportador.
Y Y del justo otro vamos a lado, hablar con el sector exportador y le vamos a preguntar sobre esto. es así. Entonces, fíjate que ese es uno de los problemas. Y también el trabajador. Una vez más, el trabajador tendrá que verse afectado en su bolsillo. ¿Por Mm. qué? Porque tendrá que pagar un importe más alto con este crecimiento de los aportes. Creo que es la salida más rápida y más óptima, porque pensar que los ecuatorianos puedan ir optando por jubilarse con mayor edad es complejo precisamente por la situación de empleo en el país. Así es. Un poco lo que ocurre en el Ecuador es que no armonizamos lo que decimos desde la cartera de Estado, Ministerio de Trabajo y lo que el IES dice. Un poco hay que tomarnos de las manos y decir que este es un trabajo interinstitucional de realidad. Tú me dices que han crecido los contratos de jóvenes, ¿por qué tengo más afiliaciones voluntarias? O sea, ¿qué pasa? Como que no hay sintonía entre lo que nos dicen los representantes de estas carteras de Estado. Y lo mismo pasará cuando te sientes en una mesa a revisar los cálculos actuariales y revelen que decir que el universo de afiliados va a crecer cuando necesitabas 10 para poder pagar un jubilado y hoy tienes menos de 5, Así es. quiere decir que ya tienes un problema real y que no hay otra salida. Es tan impopular esta medida, Verónica, pero creo que más impopular será volver a ver una crisis como la quiebra de los bancos y ver a nuestros jubilados en las calles reclamando sus pensiones. Creo que eso va a ser muchísimo más grave, muchísimo más impopular. Así que si es que habría voluntad política, como siempre en el país, se daría una solución inmediata, cueste lo que cueste. Así es, porque ese es un problema real, lo sabemos, se lo ha venido hablando en los últimos años, sabemos de este déficit que existe tan grande en los distintos fondos que tiene el IES y bueno, no es cuestión de patear la pelotita porque algún día colapsa, ¿no? Así es, estamos a nada, esta es una crónica de una muerte anunciada, estamos a Así nada es. de que tengamos el anuncio. Si es que no se da hoy, se dará mañana y realmente únicamente nos preocupa, como siempre, los afectados, que son los hoy jubilados. Gracias a la doctora Vanessa Velázquez, abogada especialista en temas laborales. Hemos hablado acerca de la situación del IES y también de este programa de afiliación voluntaria y todo lo que trae la perspectiva. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Un placer, Verónica. Amigos, 7:41, momento de irnos a comerciales. Al regresar vamos a hablar con el sector exportador, justamente con Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de FedExport. Vamos a hablar acerca de la situación de las exportaciones en el país y cómo está afectando toda esta situación que vive el Ecuador ahora que se anuncian cortes energéticos también. Imagino que habrán dificultades, así que volvemos con ese tema.